Bienvenidos a nuestra nueva clase de diseño web avanzado, esta vez en versión de video. Vamos a aprovechar obviamente el formato para explicar cosas bien en detalle, sobre todo que ahora en el fondo vamos a ir avanzando un poquito más, ya que cumplieron la etapa de construir, ¿cierto?, su plantilla HTML de su artículo base, obviamente, que esta ficha de película, que obviamente va a ser parte de un sitio completo, ¿cierto?, que abarque el tema de las películas, y que en este caso lo vamos a completar utilizando WordPress como herramienta de administración de contenido. Aprovechando obviamente que ya tenemos un diseño, una plantilla base, la idea es justamente llevar esta maqueta justamente y que sea parte de WordPress y que la podemos utilizar tal cual como nosotros la construimos. Esa es la idea. Si bien hasta ahora lo que ustedes han trabajado en WordPress básicamente ha sido el utilizar plantillas que ya están diseñadas, que están maqueteadas y que de cierta forma tienen cierta rigidez en términos de que no es mucho lo que se puede variar, salvo efectivamente que utilicemos algún plugin como Elementor en que nos permita, por ejemplo, intervenir algún bloque. Acá efectivamente vamos a traer nuestro código HTML utilizando, obviamente, aprovechando que estamos trabajando con Bootstrap, para incorporar a una plantilla que efectivamente va a tener todos los aspectos de diseño que efectivamente hemos considerado hasta ahora. Obviamente que después vamos a incorporar una portada, otra sección, e incluso obviamente podemos aprovechar que estamos utilizando WordPress para, por ejemplo, incorporar una página con artículos, por ejemplo, reseñas, etcétera. Aprovechar obviamente la plataforma completa. Vamos a ver obviamente qué vamos a necesitar para introducir, ¿cierto?, o llevar esta plantilla que ya tenemos construido, en este caso cómo la llevamos a WordPress. Bueno, de partida cada uno va a tener una cuenta, un espacio justamente en una instalación de WordPress que va a venir obviamente en blanco. Va a venir obviamente con las plantillas que viene por defecto en WordPress. Siempre WordPress trae, ¿cierto?, algunos elementos de prueba como plantillas, y eso obviamente nosotros vamos a eliminar esos archivos para obviamente trabajar obviamente con los nuestros, y para eso obviamente vamos a tener un subdominio en este caso que va a tener el nombre de su proyecto más el dominio obviamente que en este caso va a ser el que aparece aquí en pantalla, y el que es el espacio que nos vamos a aprovechar justamente para trabajar, cierto, con nuestra aplicación WordPress. Eso es lo primero. Cada uno obviamente va a recibir su espacio. Para eso obviamente ustedes me van a enviar un correo con el nombre de su proyecto, el que le quiere colocar para que se pueda construir este dominio y que efectivamente les permita obviamente el acceso, y además va a permitir que el público pueda acceder a esta página web. Vamos a utilizar algunos elementos, algunas herramientas fundamentales justamente. La idea es que nosotros en la práctica creemos un tema nuevo, pero ese tema obviamente no lo vamos a hacer desde cero, sino que vamos a aprovechar algunas cosas que ya están construidas. Vamos a buscar justamente una plantilla que ya cuente con Bootstrap para no tener que hacer esa configuración. Todo lo demás lo vamos a desechar, pero ya que tenga esa configuración ya es bastante trabajo, y simplifica obviamente toda la operación de tener que editar o de cierta forma manipular esos archivos que son esenciales en Bootstrap. Si buscamos obviamente una plantilla apropiada, incorporamos obviamente estas dos herramientas. La primera va a ser Child Theme Configurator, que básicamente es lo que va a hacer, va a tomar este plantilla base, va a crear una plantilla hijo, de ahí viene el nombre, y a esa plantilla hijo nosotros le vamos a hacer todas las modificaciones que tienen que ver obviamente con nuestro código HTML. Y para eso, para poder hacer esas ediciones de esos textos o de esos códigos, vamos a utilizar un complemento que básicamente es un editor y un administrador de archivos, que se llama obviamente File Manager, que justamente significa administrador de archivos, y que se incorpora a WordPress y que permite justamente manipular lo necesario justamente a nivel de código para poder obviamente hacer esta intervención de las plantillas. Vamos a tomar un tema base que justamente está hecho con Bootstrap. Nosotros sabemos que en WordPress hay muchísimas plantillas que tienen distintos estilos. No todas obviamente se construyen con Bootstrap. Hay diferentes frameworks, algunas que efectivamente no utilizan framework. En este caso lo ideal es buscar
una plantilla que se aproxima justamente a la versión de Bootstrap que nosotros vamos a utilizar, porque efectivamente hay plantillas que pueden estar utilizando Bootstrap 3 o Bootstrap 4. En nuestro caso trabajamos siempre con la última versión, y para que obviamente nuestro código actúe tal cual como creamos nuestra página inicial, efectivamente tenemos que usar básicamente el mismo recurso de Bootstrap que utilizamos la primera vez. Obviamente con este tema básicamente estamos aprovechando que ya viene esa configuración, como les mencionaba. Y la gracia es que esa plantilla se descarga desde esa página, y vamos a ver obviamente más adelante cómo hacemos la incorporación de esa plantilla. Bueno, como estamos trabajando con WordPress, WordPress como un buen administrador de contenido, al igual que varios otros, efectivamente tiene la particularidad de que efectivamente divide los elementos de una página en secciones para facilitar un poco la edición de estos archivos. Por ejemplo, efectivamente en un archivo controla los elementos de la cabecera, que obviamente es esencial, el tema del logo, el menú de navegación, por ejemplo, y que efectivamente esos son elementos que se mantienen en común en todas las páginas. Por tanto, tiene sentido que se quede obviamente siempre en un archivo y que sean las páginas que consulten o que hagan uso de este recurso. Lo mismo pasa con el pie de página. Básicamente lo que va cambiando es lo que va en el cuerpo de la página, que eso obviamente también se administra en un archivo distinto. Entonces vamos a ver que efectivamente vamos a requerir justamente crear un archivo para la cabecera, un archivo para el cuerpo, un archivo para el pie de página, y así, si es que efectivamente necesitamos incorporar algún otro elemento que efectivamente es parte de la página, lo más probable es que tengamos que justamente ubicarlo en de estos archivos que efectivamente se construyen en PHP, que es este lenguaje de programación en la cual obviamente está basado y está construido WordPress. Esto también obviamente con la lógica de que efectivamente ya sabemos que una página efectivamente la dividimos en estos bloques en los cuales efectivamente etiquetamos bajo este estándar de la cabecera o el header, la barra de navegación, el cuerpo, el pie de página. Que obviamente si no usamos div también podemos haber utilizado cierto HTML semántico, que va obviamente en esta misma lógica, con la idea obviamente de facilitar justamente el ubicar las partes de nuestra página web. Con WordPress obviamente va a tener mucho sentido esto de trabajar, ¿cierto?, con las distintas secciones. Vamos a ver obviamente que estas partes obviamente es fácil de reconocer justamente en los archivos que componen una plantilla base de WordPress. Les decía que efectivamente WordPress está desarrollado en este lenguaje de programación PHP, y la gracia de este lenguaje es que efectivamente lo que genera o lo que en el fondo sobre lo cual actúa es efectivamente sobre HTML, sobre lo que ya sabemos. En la práctica construye o toma los elementos que ya están premaqueteados de HTML, JavaScript y CSS para efectivamente desplegarlos en pantalla y que el público obviamente visualice el contenido tal cual como nosotros lo diseñamos. Obviamente hay una captura de una carpeta de un tema, y efectivamente vemos que efectivamente hay archivos que tienen esta extensión PHP y que básicamente son la cabecera, por ejemplo, el footer del pie de página, y otros archivos que se refieren, por ejemplo, al cuando es un artículo o un post, que en este caso es el archivo single.php, o el archivo page, que corresponde a las páginas. Vamos a entenderlo un poquito más cuando efectivamente ya trabajemos con nuestra carpeta, ¿cierto?, del tema, en que efectivamente podemos utilizar todos esos elementos o algunos. Todo va a depender de lo que necesitemos justamente para construir, ¿cierto?, nuestra página web. Vamos entonces, de partida obviamente tenemos que acceder, ¿cierto?, a nuestra plantilla, ¿cierto?, de WordPress. Vamos a ir, en este caso yo ya obviamente voy a tener aquí un WordPress para explicar justamente cómo iniciar este trabajo. Bueno, ya estoy acá en mi sitio, que obviamente viene con esta plantilla por defecto. Yo obviamente al configurar e instalar WordPress ya le puse el título, por eso obviamente aparece el título de la película, pero obviamente viene con todos los elementos de ejemplo que viene en una instalación por defecto. Por tanto, la página se ve así tal cual. Obviamente no hay contenido, salvo que efectivamente yo creé un primer artículo en el cual obviamente voy a hacer este primer ejercicio. Está vacío en todo caso, solamente tiene el título nada más, y que efectivamente esto
depende obviamente de WordPress, que aquí obviamente tengo la página de administración, el escritorio, en que efectivamente vamos a comenzar justamente a agregar estos elementos que les mencioné para poder obviamente hacer la manipulación de esta plantilla que vamos a personalizar. De partida obviamente hacemos la instalación de los plugins, ¿cierto?, que necesitamos. En este caso obviamente buscan Child, que es el primero, Child Theme Configurator, que ahí está, y lo activan. Bueno, yo ya lo activé, pero básicamente es este el plugin para que lo ubiquen. Lo activan, ese es el plugin número 1, y el otro plugin básicamente es el File Manager, que es este, ¿cierto?, administrador, ¿cierto?, de archivos, que nos va a permitir no solo administrar como manipular una carpeta con archivos, sino que además nos permite en este caso editarlos. Tiene un editor incorporado. Básicamente, bueno, acá está ya instalado, queda acá este icono con esta carpeta en que efectivamente podemos acceder justamente y vamos a llegar, ¿cierto?, a la carpeta donde están todos los componentes de WordPress. Muy importante, WordPress obviamente viene con un núcleo central, que son los archivos principales, los cuales obviamente no hay que tocar porque si no el sitio obviamente no va a funcionar. Y básicamente nos vamos a limitar justamente a trabajar en una zona bien especial, bien delimitada, que se encuentra dentro de la carpeta WP Content. ¿Ya? Aquí obviamente hay una subcarpeta que se llama temas, en donde efectivamente vienen ya los temas que vienen instalados por defecto, y en donde vamos obviamente a instalar nuestro tema y vamos a configurar, ¿cierto?, en este caso un tema hijo en el cual obviamente vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a limitar a esta zona. Bueno, igual indicar que efectivamente al lado ven la carpeta de los plugins, donde efectivamente se instalan en esa zona especial, y que son las, efectivamente, por ejemplo, la carpeta Unlops, donde llegan, ¿cierto?, todo lo que son las imágenes, por ejemplo, todo lo que son recursos externos, todo lo que obviamente va a ser parte del sitio. Entonces vamos a ver que efectivamente ya hay unos temas que están incorporados por defecto en la instalación. Después incluso vamos a ver que los vamos a poder eliminar para no confundirnos, y en este caso vamos a ir a la página que les mencioné en la presentación, que es esta que está acá, en donde efectivamente la gracia está en que efectivamente tiene este tema que está basado justamente en Bootstrap. La gracia está es que no tiene tantos recursos, pero efectivamente es un tema que se construye justamente a partir de la versión 5.23 de Bootstrap, por tanto se aproxima muchísimo a lo que nosotros vimos, que fue la 5.3. Así que puede que no tengamos ningún inconveniente con ningún detalle de lo que hayamos construido. Eventualmente igual podemos actualizar algunos elementos de Bootstrap para solucionar cualquier problemita que podría surgir, pero yo ya probé y efectivamente este tema funciona muy bien. En este caso nos da la opción de descargar, y en este caso usamos esta opción, Bootscore se llama el tema, y lo guardamos obviamente en una carpeta a mano. En este caso yo lo dejé aquí en mi escritorio, yo ya lo descargué, y en este caso vamos a subirlo al sitio. Elegimos la opción, también lo podrían buscar, pero como está la página directamente y se puede subir, es más corto obviamente el proceso, y en este caso lo vamos a instalar. Una vez que se subió el archivo comprimido tal cual, lo vamos a activar y va a quedar de esta forma el archivo. Estos temas que no los vamos a ocupar perfectamente los podemos borrar para no confundirnos, así también ahorramos espacio en el servidor, ya que obviamente nos vamos a concentrar exclusivamente en este tema. De hecho, si nosotros actualizamos el sitio, obviamente va a mostrar, obviamente, a partir de la plantilla que ya instalamos, el sitio, si ustedes ya reconocen algunos elementos de Bootstrap, algunas cajas, tipografía, no tiene obviamente ninguna cosa decorativa incorporada, porque nosotros lo vamos a agregar obviamente
a partir de lo que tenemos en nuestro HTML y nuestro CSS también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la edición? Lo ideal es nunca trabajar directamente en la plantilla que descargamos, porque efectivamente el autor podría hacer alguna modificación, una actualización. Recuerden que WordPress siempre anda buscando obviamente nuevas versiones para todos sus componentes. Entonces, si el autor llegara a modificar la plantilla, puede que nos afecte. Entonces, siempre es bueno trabajar con un tema al cual en este caso se le llama hijo, en el cual obviamente de cierta forma lo creamos a partir de este tema padre, pero obviamente con los cambios personalizados, y que obviamente las actualizaciones no le van a alterar, ¿cierto?, estos cambios que hemos hecho. Entonces, para hacer esta operación nos vamos a ir a las herramientas, a la opción tema hijo. Esa es la herramienta que se instala, ¿cierto?, al instalar este plugins, y básicamente ahí, como dejamos solamente un tema, que es el tema por defecto, vemos que efectivamente no hay otra opción para escoger. Entonces, en este caso va a analizar que también está construido el tema, y efectivamente ve que efectivamente cumple las condiciones para poder crear un hijo a partir de este tema. Y en este caso nos pide un nombre. Hay mucha gente que efectivamente pone aquí el detalle del nombre y deja la extensión child para indicar que efectivamente es un tema hijo, pero en este caso lo vamos a dejar. Yo lo voy a utilizar tal cual como se llama mi sitio, Popcorn Movie. Voy a colocar así tal cual el nombre. Y básicamente el resto lo dejamos, salvo acá este detalle en que efectivamente podemos personalizar la información del autor del tema. En este caso son sus datos. Ese va a ser el nombre del tema, porque este tema efectivamente podrían compartirlo después que hagan cambios, por ejemplo dejarlo disponible para su descarga. Entonces también es interesante que podamos compartir. Yo tengo aquí obviamente la dirección donde está funcionando, lo voy a copiar ahí tal cual como que es el dominio que vamos a ocupar. Y en este caso el autor pueden poner su nombre para que efectivamente, y en este caso como va a ser un tema hecho en base a Bootstrap, vamos acá a editar aquí algunos comentarios. Vamos a dejarlo mínimo. Si uno puede igual personalizar acá el detalle, en este caso está made for movie site, hecho para un sitio de películas. Acá algunas etiquetas claves que pueden servir para la gente buscar el tema. Aquí por ejemplo falta Bootstrap, vamos a agregarlo como recurso, y aquí en este caso sería la versión número 1 nuestra. Ellos tenían la versión 2, en nuestro caso va a ser la versión 1. Ahí se le pone 1.00. Si uno hace una modificación más adelante, efectivamente puede ahí ponerle versión 1.1, etcétera. Entonces con esos detalles efectivamente crea este tema hijo. Voy a aprovechar obviamente de subir una imagen que sirva para mostrarlo en la página de las apariencias. En este caso ustedes se fijan, esa es la captura de pantalla nuestra. Yo ya tengo una captura de mi página, así que la voy a aprovechar. La tengo aquí en el escritorio, que básicamente es un pantallazo de mi plantilla, y la voy a subir obviamente para que efectivamente este tema hijo se muestre con esta imagen. Se fijan, incluso da la opción de que yo pueda exportar este tema después y lo puedo compartir, enviar a alguien que también esté trabajando en este formato, ¿cierto?, de crear una plantilla. Incluso yo más adelante puedo compartir la plantilla, obviamente, ustedes para que vean cómo funciona. La idea es que ustedes obviamente creen la suya. No es necesario tocar ningún otro detalle por ahora, pero eventualmente uno igual puede, ¿cierto?, utilizar algunos de estos
elementos en el futuro. Si volvemos obviamente a la opción de la apariencia, a los temas, ya van a aparecer dos temas. Se fijan, ya apareció, ¿cierto?, con mi miniatura, y efectivamente ese tema nuevo se llama Popcorn Movie, y ese es el que vamos a trabajar, por tanto lo voy a dejar activo. La página obviamente va a seguir tal cual porque sigue leyendo el diseño original. Por tanto, ahora tenemos que proceder justamente a incorporar todos nuestros elementos HTML que yo he creado, que los tengo aquí a mano. Aquí tengo mis archivos. Tengo la versión obviamente del artículo original, más incluso la versión del artículo que está leyendo la API, y el código obviamente fuente, que es el que vamos a llevar en este caso a WordPress. Aquí vamos a tener que tener el cuidado, por ejemplo, en este caso voy a abrir aquí el archivo base, que es el artículo, porque efectivamente vamos a tener que segmentar este archivo en estas partes que le indicaba al principio: la cabecera, el cuerpo, el pie de página. Voy a quitar algunas cosas por ahora. Por ejemplo, no voy a tomar en consideración esta funcionalidad del modo claro, modo oscuro, que está acá, que son estos códigos que son bien extensos. Por ahora, para no complicarnos, no lo voy a incorporar. Más adelante a lo mejor lo incorpore. Así que vamos a llevar primero esta página justamente a que efectivamente luzca con esta apariencia. De partida, yo estaba haciendo algunas pruebas, subí aquí un artículo que básicamente coloqué el título simplemente, nada más, y yo lo que quiero hacer es que efectivamente esta plantilla efectivamente funcione leyendo en este caso el HTML que yo ya construí, y que después obviamente a partir incluso del ID de la película, en este caso vaya cambiando, ya utilizando obviamente la API. Ahora está obviamente con lo que se llama la plantilla por defecto, que es cuando uno crea un artículo, efectivamente esto se visualiza. Si uno hace aquí una vista previa, esto obviamente va a mostrar, ¿cierto?, en este caso una página. Vamos a ir aquí, el título, y básicamente así se vería, ¿ya?, en lo que viene por defecto, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos cambiar. Entonces vamos a ir a este administrador de archivos para empezar a crear los elementos que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, aquí estoy en la carpeta de los temas. Esta es la carpeta del tema por defecto, del tema padre, que se fijan tiene varios archivos, todos los obviamente que tienen que ver con las partes, y el tema hijo, que está acá, Popcorn Movie, y son básicamente tres archivos que es lo base para empezar a trabajar. Lo demás lo está leyendo directamente del padre. Entonces, a medida que nosotros vayamos reemplazando, vamos a ir incorporando archivos acá, que nos va a permitir obviamente sustituir los archivos originales del padre. En este caso, para partir, vamos a requerir crear un archivo. La idea es que este artículo por defecto con que funciona, en este caso al crear un post, nosotros vamos a crear una plantilla paralela para no modificar la plantilla base de un artículo estándar, porque eventualmente después lo podemos ocupar. En este caso vamos a definir justamente un archivo tipo ficha que va a tener, digamos, esta presentación, ¿ya? Para eso vamos a crear en este caso un archivo PHP que se va a llamar ficha. Fíjense que tiene la extensión PHP para que funcione, y para que efectivamente esto funcione como un archivo, ¿cierto?, que tenga estas propiedades de el nuevo formato, vamos a tener que cumplir un cierto estándar, y aquí obviamente hay que tener ojo al detalle cómo se escribe esto. Aquí yo siempre tengo esos elementos a mano. De partida, cuando uno trabaja con un archivo PHP, siempre tiene que usar esta etiqueta para indicar qué partes del archivo efectivamente responden a ese lenguaje de programación, ¿ya? Todo lo que parte obviamente con esa
nomenclatura efectivamente va a ser código que funciona y se va a interpretar a partir de ese lenguaje. En este caso, además, obviamente WordPress trabaja con ciertas normas. Entonces, por ejemplo, si yo efectivamente coloco acá este detalle tal cual como está ahí, efectivamente creo un template, una plantilla nueva, que en este caso se va a llamar ficha película, que en este caso puede servir para crear un post nuevo o una página nueva. En este caso yo lo voy a trabajar con post, es decir, con un artículo, ¿ya? Entonces esta estructura hace que efectivamente WordPress la reconozca como una plantilla complementaria a la que ya existe, ¿ya? Y en este caso siempre esta página, que va a ser el artículo que se va a visualizar, va a empezar a cargar distintos elementos de WordPress, entre ellos, por ejemplo, la cabecera. ¿Cómo se va a llamar eso? Con esta función que básicamente vamos a ver, que vamos a crear el archivo cabecera, y esta función es lo que lo va a traer para que efectivamente se muestren todos los elementos del artículo. Ya aquí en este caso, por ahora, como yo quiero llevar mi HTML tal cual, voy a cerrar esta parte del archivo. Básicamente, al cerrar con el signo pregunta y el mayor que, estoy diciendo que efectivamente la parte de PHP terminó, que ahora vendría la parte del HTML, ¿ya? Como me interesa primero, yo dije que efectivamente la cabecera, y después vamos a ver que el pie de página también se llaman por separado. Me interesa obviamente colocar lo que va al medio. Obviamente voy a aprovechar que me acordé justamente del pie de página, también obviamente incorporar la parte en que iría el pie de página, que sería al final, que básicamente sería algo muy parecido a lo que hice al principio, en que iría justamente a partir de un código PHP indicar que esto cierra, ¿cierto?, con el pie de página. Entonces nos quedaría aquí esta zona para colocar la parte central del artículo. Es decir, si nos vamos a la página, todo lo que iría a partir de aquí hacia abajo. Y fíjense que dejé obviamente todo lo que es la cabecera y el menú de navegación, que eso va a ser común para todas las páginas que construyamos. Entonces, por ahora me interesa rescatar el código que va desde la parte blanca, digamos, hasta el fin de la parte blanca, que yo efectivamente mi pie también es negro, el pie de página. Entonces, toda esta parte sería el código HTML que se mostraría en mi ficha. Por ahora, obviamente lo voy a traer tal cual con los datos que vienen por defecto, después los voy a reemplazar más adelante. Así como lo reemplacé la primera vez, la última clase lo hice ese reemplazo con JavaScript, yo también les voy a mostrar cómo hacer ese reemplazo utilizando en este caso PHP, que igual es más simple, es un poquito más pequeño el código que hay que utilizar para hacer ese cambio de los contenidos, ¿ya? Entonces por ahora me conviene simplemente buscar la parte del contenido, que yo les dije que va desde la parte blanca acá. O sea, yo acá lo que tengo es un jumbotron, ¿se acuerdan? Hasta antes del pie de página. Entonces voy a ir aquí donde tengo el código, voy a buscar justamente donde parte el jumbotron, aquí está. Entonces vamos a copiar tal cual todo el código por ahora hasta antes del pie de página. Y para que funcione bien voy a dejar obviamente esa etiqueta main afuera y voy a dejar obviamente solamente la parte hasta el fill del trailer, todo lo que está en la parte blanca de mi página, y eso lo voy a colocar acá. Bien, obviamente la foto la está yendo del sitio de Movie Database, así que no me preocupo por eso. Vamos a guardar el cambio y vamos a probar si efectivamente este archivo nuevo de ficha efectivamente WordPress lo está leyendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Obviamente me voy a ir a las entradas. Acuérdense que yo lo que estoy creando es una plantilla distinta a la que está por defecto para el artículo. La por defecto del artículo es esta. Si yo hago un cambio aquí, no, ya va a empezar a verse que efectivamente se cargó todo el contenido central. Si ustedes se fijan, está funcionando Bootstrap. En este caso las cards,
las columnas, todo tal cual está funcionando sin ningún problema. Pero efectivamente creció, se dispararon algunos elementos porque efectivamente no todo el CSS se está cargando todavía, ¿ya? Yo aquí igual voy a editar, lo único que tengo, acuérdense que es el título. Y efectivamente aquí ya me detectó que efectivamente tenía una parte que se llamaba ficha de película, que es la plantilla que yo creé. Puede que al principio de repente quede con la plantilla por defecto. Si de hecho yo cambio acá, voy a actualizar esto, puede que al principio ustedes al cargar esto no va a hacer ningún cambio, va a volver a la plantilla que está por defecto. Pero lo que tienen que saber es que efectivamente en la opción plantilla tienen que buscar obviamente la plantilla que ustedes crearon. En este caso este tema tiene varias plantillas. Efectivamente yo podría decir full with image y hacer un cambio y efectivamente ahí va a cargar esto sin la barra lateral, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso lo que necesitamos es que efectivamente funcione con nuestra plantilla, que sería ficha de película. Vamos a cargar de nuevo el artículo y efectivamente ahí está. Si ustedes se fijan, efectivamente está muy cerca del diseño, y eso que básicamente lo traje tal cual como lo tenía configurado. Entonces lo que quedaría en la práctica es cargar el resto del CSS. Acuérdense que tenía yo parte de CSS personalizado, ¿se acuerdan? En el título, obviamente el título va acá con esa sombra negra, este espacio va a estar delimitado, ¿cierto? Y efectivamente para eso obviamente puedo traer obviamente el CSS que ya había creado. Y obviamente está el tema del logo y el menú obviamente con su color oscuro. Ya obviamente la imagen la tengo guardada, la voy a subir acá. Entonces ya que tengo este primer archivo inicial, después les voy a mostrar justamente cómo hacer el cambio a partir del título de la película y obviamente del ID que tengan de Movie Database. Por ahora me interesa simplemente llevar WordPress, o sea, la plantilla HTML a WordPress. Eso es lo que, en el fondo, lo que quiero dejar claro en esta primera parte de este diseño, ¿cierto? A partir de una plantilla personalizada. Vamos a volver entonces al editor de archivos para poder incorporar la cabecera y después obviamente incorporamos el pie de página. Obviamente la cabecera considera el logo, vamos a cerrar aquí el logo y el menú de navegación. Afortunadamente yo en el logo todavía no tenía definidas algunas cosas. También obviamente podemos incorporar lo que es el motor de búsqueda. Al trabajar con WordPress obviamente va a ser más fácil lo que es la administración del menú de navegación, ¿ya? Para eso necesito aquí tener el archivo que se encargue justamente de la cabecera. Vamos a ir a la carpeta del tema padre y voy a buscar qué dice el archivo cabecera original. En este caso simplemente lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi carpeta para editarlo, ¿ya? Entonces aquí obviamente lo edito y ahí va a asumir obviamente los cambios que yo necesito para obtener mi menú y mi cabecera. Ya voy a ver cómo está construido esto. Aquí puede que sea un poquito más complicado porque efectivamente hay varias cositas que hay que considerar. Hay cosas que están construidas justamente en el WordPress con funciones de WordPress, por ejemplo, donde se está cargando todos los atributos del lenguaje, los metadatos, las carpetas donde están los distintos elementos. Se fijan, hay varias cosas que efectivamente aquí si ya se están cargando, entre ellos por ejemplo la carga previa, ¿cierto?, de lo que es Bootstrap, que viene acá en esta función que está escondidita acá, que obviamente no la tenemos que tocar para que siga funcionando tal cual Bootstrap. Aquí podemos personalizar esto obviamente y ponerle nuestro nombre. Voy a cerrar esto para abrirlo de nuevo porque está como mega mareado un poquito. Ahora sí, va. Ahí sí. Aquí le estoy poniendo obviamente mi nombre del tema y estamos trabajando con la versión 1.0.0.
Ya, si ustedes empezamos a mirar el archivo, se fijan que acá efectivamente parte el documento HTML. Vamos a hacer obviamente la comparación con esto y efectivamente vemos que es esto básicamente. WordPress obviamente se va a encargar de colocar los títulos, así que de eso no nos preocupamos, ¿ya? Igual obviamente todo lo que es las conexiones de Bootstrap, todo eso ya viene en esa plantilla, por eso obviamente la escogí. Entonces lo que tenemos que preocuparnos básicamente es lo que viene después de la cabecera. Bueno, obviamente en mi ejemplo venía toda esta funcionalidad del tema claro, tema oscuro, que no la voy a considerar por ahora, por tanto voy a, desde aquí en adelante obviamente es lo que como parte mi sitio, que parte con una etiqueta main y que considera obviamente lo que es la cabecera, o sea el cabezal y la barra de navegación, y efectivamente esto que viene acá, el Jumbotron, es donde termina y que obviamente ya incluí, ¿cierto?, en la ficha de película. Entonces tengo que ver justamente cómo llevar todo esto a WordPress. Y aquí obviamente no puedo llegar a copiar y llevar tal cual, porque efectivamente aquí hay algunos elementos que tienen que ver con la configuración de WordPress. Bueno, de partida obviamente me tengo que ubicar acá en el body. Se fijan ahí, y está aplicando una clase que en mi caso no existe. Eso aquí voy a volver un poquito para atrás para mostrarle que efectivamente mi body es limpio, por tanto es lo único que voy a mostrar de esa parte, y que para que se mantenga eso lo voy a dejar tal cual, ¿ya? Obviamente ahí esa plantilla les aplicaba un estilo que en este caso no es el nuestro, y en este caso empieza la página. Aquí en el fondo dice, aquí está partiendo toda la parte del cuerpo, perfecto, así que eso no lo vamos a tocar. Entonces en mi caso aquí vendría lo que es la etiqueta main. Si se acuerdan, obviamente lo que les mostré era básicamente esto. Entonces esto lo voy a llevar tal cual para que mi plantilla se mantenga. Entonces después del body vendría main, y aquí esto que está acá vamos a ver que efectivamente cambian muchas cosas, aunque efectivamente la base está, hay en la práctica un contenedor, un div, que en la práctica tiene creo que toda la página, así que en nuestro caso obviamente es lo que está cumpliendo la misma función que cumple la etiqueta main, así que la voy a ir sacando. Obviamente si saco un div tengo que saber obviamente dónde está el cierre para borrarlo, así que es bueno chequear eso después obviamente. Y en este caso voy a volver aquí al archivo y dice efectivamente viene tal cual como aparece ahí, efectivamente viene la etiqueta header. En mi caso vendría header con ciertas propiedades y que no son las mismas las que están en la plantilla original, y que en este caso obviamente la voy a reemplazar, aunque voy a tener cuidado de dejar esta ID por si acaso se necesita. Entonces vamos a dejar ese ID. Yo no tenía un ID, así que vamos a dejar eso ahí tal cual. Vamos a mantener por si acaso a veces WordPress hace referencia a estos ID. Sabemos que esos ID son elementos únicos que eventualmente pueden tener alguna función. Y después en este caso viene todo lo que es la construcción del menú de navegación. ¿Ya? Se fijan, todo esto es parte de WordPress. Esto es una función de WordPress en que crea todo lo que es la navegación. Entonces aquí hay que ir con un poquito de cuidado. En este caso esto es lo mío. Hasta aquí llevo. Yo acá tengo la barra de navegación y un contenedor. Y después viene el logo. Si se me fijan acá viene el loguito. Entonces voy a copiar esto tal cual, estas dos primeras líneas, para ir manteniendo la estructura, y voy a ir reemplazando lo que está acá. Perfecto, ahí voy en el contenedor y vamos a tratar de mantener la lógica que tenía yo acá. Después del contenedor obviamente viene lo que es la imagen, el logo. Vamos a tratar de mantener obviamente lo mismo, y por tanto estas cositas de acá no se necesitan, porque aquí viene el logo. Se fijan, aquí viene, entonces esta parte de aquí lo vamos a quitar. En este caso fíjense que viene una imagen por defecto, que es la que voy a reemplazar yo.
y en este caso voy a buscar yo ya en la opción, porque aquí voy a abrir una pestaña nueva, porque yo la imagen aquí la tengo dentro de WordPress, la subí, y esto tiene obviamente una URL. Simplemente la subí usando la opción añadir nuevo y ahí subí la imagen, la rastreé ahí. Entonces en este caso reemplazaría lo que está acá por mi imagen. Aquí hay dos opciones, las voy a reemplazar las dos por si acaso, porque todavía no sé en qué condición se abre una, en qué condición se abre la otra. Ya, ahí están mis imágenes, y hasta ahora obviamente llevo la estructura tal cual como la tenía yo, es decir, la primera parte más el logo, y aquí esto puede que lo dejemos tal cual, pero tengo que ver obviamente cómo funciona lo que viene a continuación. Acuérdense que yo borré varias cositas acá al final, al principio, ¿cierto? Algunas etiquetas, entonces tengo que ver dónde cierra. Yo borré, por ejemplo, ¿se acuerdan que tengo el header? Un poquito arriba, tenía un main, un header, y después tengo un nav y después un div. Entonces debería cerrar más o menos manteniendo esa lógica del cabezal, primero cerrando un div, después un nav y después cerrando el header. Si ustedes se fijan, efectivamente aquí está cerrando el header, pero el nav está cerrando acá arriba, y vamos a tener que mover este nav. Aquí efectivamente hay que tener cuidado, porque efectivamente estaba cerrando antes, y efectivamente tengo aquí un cierre de un div. Vamos a ver si efectivamente funciona, o tengo que verificar que hay alguna que esté de más o no, y eso lo puedo chequear obviamente haciendo una vista previa de la página para visualizar cómo se ve hasta ahora esto. Y lo demás, a ver, vamos a dejar obviamente, vamos a suponer que WordPress en este caso va a construir el menú con todo lo que tiene. Vamos a guardar los cambios y vamos a aprovechar de que efectivamente hay un menú de agregar un menú de prueba, ¿ya? Para eso nos vamos a la opción de menú, en este caso ya hay algunos enlaces de prueba. Vamos a guardar estas cosas para que efectivamente aparezcan eso como ejemplo. Vamos a ver que efectivamente estén en una ubicación adecuada. Vamos aquí a la gestión de ubicaciones y efectivamente que aparezca en el menú número 1. Y vamos a probar en este caso la página, a ver cómo carga. Bueno, aquí lo que pasó es que efectivamente la página sigue funcionando, pero efectivamente hay cargo. Se demoró un poquito, vamos a revisar porque se demoró el tema de la carga de la cabecera, pero fíjense que ya está efectivamente con el color que corresponde, y aquí están los enlaces de prueba del menú, que en este caso están alineados a la derecha. Acuérdense que yo parte del código lo mantuve, así que puede que haya un elemento que efectivamente lo está alineando a la derecha. Lo puedo revisar. Vamos a ver dónde construye acá. Aquí te construye, ¿cierto?, el menú. Y quiero saber quién le da esa alineación. Voy a revisar aquí mismo en la página quién le puede estar dando esa alineación a la derecha. Es lo más probable que esto de acá, claro, tiene aquí un margen que ese lo vamos a tener que quitar. Aquí dice margen left auto.
Sí, acá está, alguien le está dando un espacio muy grande. Pero eso después lo voy a corregir editando el CSS. Por ahora me es suficiente, digamos, para mostrar que efectivamente se está cargando la cabecera prácticamente tal cual como está diseñada, sale un pelito más grande. Eso obviamente lo puedo corregir después con CSS. Ahí está la comparación. Ya, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el pie de página. Vamos a cerrar y vamos a ir de nuevo a la carpeta del tema padre y vamos a copiar, rescatar el archivo footer. Volvemos a la carpeta del tema hijo y pegamos y vamos a editar este archivo, que obviamente va a ser mucho más simple porque yo lo que ocupo del footer es bastante menos. Entonces aquí lo que sí es súper importante es que yo en el archivo cabecera abría con el archivo main. Entonces eso me tengo que acordar, eso es importante, que aquí tengo que cerrar con el archivo de cierre de main, porque si ustedes se fijan en mi plantilla original, vamos a ir aquí al archivo, vamos a irnos al final, antes de que comience el footer efectivamente se cierra la etiqueta main. Entonces ustedes se fijan, es bastante simple mi footer. Entonces esto por ahora, vamos a ver, voy a copiar la primera parte simplemente, el otro lo voy a mantener tal cual. Entonces aquí este footer iría de esta forma y por ahora incluso está la opción de usar el menú de navegación abajo, así que voy a mantener eso tal cual. Vamos a ver si se carga bien el pie de página y efectivamente ahí está, aunque hay una parte que efectivamente es más blanca y que seguramente tiene ahí un elemento dentro que tiene varias zonas aquí. Este footer, claro, dice VG Light, entonces ahí obviamente lo voy a quitar porque mi pie de página es oscuro. Vamos a guardar ahí que hice, casi le cambié el nombre, ¿verdad? Entonces Light, perfecto. Vamos a cerrar y guardar, calzar los cambios y ahí efectivamente, y hay una zona y de nuevo sigue Light, vamos a cambiar ahí. Ahí está de nuevo. Entonces había varias partes que están. Ahora verifico que no haya ninguna otra zona con light y que light es básicamente obviamente un color claro. Entonces ahora vamos a ver que cargue. Ay, me mando un error. Puede pasar este error básicamente porque de repente, como estoy trabajando en el servidor, hay una sobrecarga, como estoy trabajando en la página, pero a veces basta con refrescar la página y esto se arregla. No es un error crítico, es un tema simplemente de carga. Hay mucha gente que prefiere, por ejemplo, hacer esta parte en vez de directamente en un servidor, sino que trabajar en local para evitar estos problemas, pero rara vez pasa, salvo que efectivamente elimine algún archivo fundamental. ¿Ya? Ahí cargó ya efectivamente el pie de página y se fijan, ahí ya tengo mi plantilla, salvo algunos detalles de CSS que todavía no están, que sería como la última parte que quiero mostrar, justamente cómo incorporo mi CSS, porque en el fondo la página hasta el momento está trabajando con el CSS de Bootstrap, entonces le falta incorporar mi CSS. Y eso ya es mucho más sencillo porque efectivamente WordPress tiene la opción de incorporar CSS personalizado, ¿ya? Entonces ahí es más simple porque me voy a la opción de apariencia en personalizar y ustedes se fijan acá abajito dice CSS adicional.
Entonces ahí voy a cerrar, y aquí en este espacio puedo pegar así tal cual mi CSS, que lo tengo obviamente acá en el mismo archivo. Entonces voy a buscar mis estilos personalizados, que básicamente son estos, los voy a copiar y los voy a llevar a esta página. Entonces ahora ya se aplica, cierto, el estilo que ya tenía creado. Creo que había un estilo aquí distinto que también en alguna parte lo tengo por acá. Creo que creé dos estilos aquí. En alguna parte tengo que aquí hice un cambio, que lo quiero buscar donde lo dejé, eso. Y eso. Busco aquí este estilo que se llama tarjeta. Y este estilo tarjeta está. No lo estaba leyendo. Vamos a ver por qué no me lee el color. Pero ya son detalles, ya se fijan, no. Ah, perfecto. Entonces aquí me faltó agregar. Ya entendí lo que pasó. Ahí vamos a incorporar la opción tarjeta por de cero, que era una edición que le hice al archivo que ocupé con API. Ya, pero lo importante es que ya están mis estilos. Voy a ir acá a ficha. Y aquí eso. Simplemente un detallito nomás. Ahí sí. Se fijan, ya tengo aquí. Ah, me faltó esta parte. ¿Dónde está ese estilo? Creo que lo puse yo en. Aquí está, se llamaba Mask y lo dejé. ¿En qué parte? Aquí está. Ah, es parte de. Ah, ya, perfecto. En algún minuto yo lo quité y lo separé de la página, claro, aquí no está. Ya, entonces vamos a llevar el estilo este, que lo tengo aquí, que es este, y que corresponde a la clase Mask. Entonces volvemos acá a personalizar el CSS. En el CSS adicional y en la opción Mask agregamos el color que me faltaba. Ahí sí, perfecto, es lo único que me estaba faltando. Bien, y así tenemos ya nuestra ficha HTML dentro de WordPress. Esto ya obviamente, como yo creé una entrada, ¿cierto? Tiene
la URL obviamente asociada, ¿cierto?, en este caso al título de la película. Vamos obviamente a ver el detalle de cómo personalizar justamente esta ficha a partir de la película que yo tenga seleccionada previamente. Obviamente eso pasa por saber el ID de la película para cargar dinámicamente esos datos a partir obviamente de la plantilla. Entonces yo obviamente vamos a reemplazar en cada uno de los campos que están estos datos ahora por los que traiga desde la API de The Movie Database, y eso obviamente lo vamos a hacer con PHP. Pero por ahora se fijan tal cual la plantilla que había creado en formato, ¿cierto?, HTML, en este caso ya está en WordPress. Y si obviamente le damos esta URL a una persona, obviamente va a entrar y ver esta plantilla construida con estos datos, ¿cierto? Me falta aquí agregar el detalle de la búsqueda. Eso creo que es bastante simple ahora, porque eso pasa a ser parte de los widgets dentro de WordPress. Y se fijan, aquí hay una navegación superior. En este caso simplemente se arrastra la búsqueda, y en este caso buscar, guardar, y ahí se incorpora el motor de búsqueda, que obviamente va a ser operativo porque directamente ya viene configurado para buscar dentro del sitio web. Me quedaría el detalle de simplemente alinear todo esto a la izquierda, pero eso obviamente lo vemos con calma, a ver qué etiqueta efectivamente está alineando todo esto hacia la derecha. Lo tengo que ubicar, pero con eso por ahora ya sé que efectivamente la ficha está tal cual funcionando, que ahora simplemente me falta reemplazar los elementos a partir de la API de Movie Database. Bien, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en contactarme por Teams, por email. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Lo bueno es que esto va a estar en video, así que lo pueden pausar, revisar las veces que quieran. Puede incluso que sea más útil esta opción justamente para ver estos detalles. Y obviamente de partida obviamente les tengo que crear su cuenta en WordPress. Entonces para eso acuérdense de enviarme un correo con el nombre que le van a colocar y que iría justamente adelante de este dominio. Entonces, por ejemplo, si su sitio se llama Cabritas, voy a hacer cabritas.cosmonautic.site, ¿ya? Es un dominio que yo creé recién para poder ocupar este espacio, ¿ya? Es un dominio, un hosting que tenemos en Periodismo UDEC, que yo obviamente le asocié a este dominio para no mezclarlo, ¿cierto?, con las cosas de periodismo.cl, periodismodec.cl, ¿ya? Entonces, eso ha sido todo por la sesión de hoy. Me quedo atento a sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.